sesión vamos a ocuparnos de una cuestión importante y actual que responde a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de puestos de trabajo va a quitar la inteligencia artificial a los actuales universitarios? Y habrá que plantearse también inicialmente si esta pregunta está debidamente formulada o si se formula de una manera capciosa. Porque claro, preguntarse qué trabajos no tendrán los actuales universitarios por culpa de la inteligencia artificial ya resulta sospechoso, porque implica partir de un punto de vista en virtud del cual la inteligencia artificial, que es un recurso, se convierte en un obstáculo, se convierte en un problema. Y esto es algo que hay que analizar con mucha atención. Digo esto porque recientemente se ha publicado un artículo firmado por Carolina González Valenzuela, un artículo que periodísticamente hablando está muy bien construido, está muy bien hecho, no cabe la menor duda, porque cumple su objetivo. Su objetivo, en cierta manera, es un objetivo fuertemente periodístico, de impacto, y con un toque alarmista que lo hace precisamente atractivo y seductor. Pero cuidado con jugar con fuego, porque hay una serie de cuestiones que se pueden objetar a los planteamientos de lo que aquí se dice. Fíjense en el titular: cada vez más universitarios abandonan sus carreras por culpa de la inteligencia artificial. Y se cita una declaración de un universitario: quedarme obsoleto me aterraba. Vamos a ver, esto periodísticamente hablando está muy bien construido, naturalmente responde a una gran motivación, es decir, viene el apocalipsis, pobres universitarios que van a perder sus puestos de trabajo, que todavía no tienen, buena manera de perder algo que aún no se tiene, por culpa del demonio. El demonio es, en este caso, la inteligencia artificial. Bueno, esto da para una historieta de cómic, pero la vida no es un cómic, la vida es algo más serio. ¿Qué es lo que se observa sobre todo en este planteamiento? Una declaración de temor, una declaración de miedo ante la realidad que tenemos enfrente. Por culpa de la inteligencia artificial, yo, presente o futuro universitario, voy a perder un trabajo que todavía no tengo. Bueno, vamos a ver, esto es sufrir a cuenta, esto es comenzar a sufrir por algo que todavía no ha tenido lugar. Y el subtitular es: muchos jóvenes que antes veían la universidad como un trampolín para cumplir sus sueños, ahora la ven como una auténtica pérdida de tiempo, y todo por culpa de la inteligencia artificial. Vamos a ver, parece que la inteligencia artificial es la madrastra de Blancanieves, nosotros los universitarios somos Blancanieves, y, en fin, quedémonos ahí, vamos a dejar en paz a los 7 enanitos. Claro, muchos jóvenes antes veían en la universidad un trampolín para cumplir sus sueños. Miopía académica. La universidad no es un trampolín para cumplir sueños, sino para ejercer realidades. Por lo tanto, ya partimos de una premisa completamente equivocada. ¿Qué educación reciben ustedes si creen que la universidad es un escenario para cumplir sueños? Vayan ustedes al oráculo de Delfos o vayan a consultar a un intérprete del tarot, pero no vayan a la universidad. La universidad no está para cumplir sueños. Para cumplir sueños están otras cosas que ni siquiera son la literatura, pero desde luego la universidad no es ninguna de ellas, porque si ustedes van a la universidad a cumplir sueños, no envíen después sus currícula a las empresas, envíenselo a un medium, por ejemplo, ¿no? O alguien así que los ponga en contacto con el más allá, o no lo sé, contacten con un filósofo que tenga amistad con Platón y les ponga en relación con el mundo de las ideas. Quiero decir que este tipo de cuestiones no tienen que ver con la realidad. La universidad no es ni una pesadilla ni una experiencia onírica. Es una institución que prepara a la gente para el trabajo a partir de conocimientos preexistentes y la generación de conocimientos nuevos. Eso es la universidad, esencialmente. Teóricamente es eso, luego en la realidad es lo que los miembros de la comunidad universitaria, tanto discentes como docentes, y por supuesto personal de administración y servicios, y políticos, hagan de ella. Pero esa es otra cuestión. Entonces aquí el planteamiento, la premisa, el punto de partida de este artículo remite a una declaración de miedo tremenda. Y lo que me hace pensar es que muchos de estos universitarios son cobardes y temerosos ante los recursos, como los que ofrece la inteligencia artificial, y luego, por otro lado, son imprudentes y temerarios ante los peligros. Es decir, tienen miedo a lo que les ayuda, la inteligencia artificial, porque no la saben usar,
y sin embargo se muestran confiados, imprudentes y temerarios ante situaciones realmente peligrosas. Verdaderamente sorprende que un recurso como la inteligencia artificial les imponga temor, simplemente porque su idealismo es tan grande que creen que la inteligencia artificial es un realismo que no saben digerir. Es que el problema de los idealistas es que no saben qué hacer cuando se enfrentan a la realidad. Y de hecho la inteligencia artificial forma parte de la realidad, no del idealismo. Porque la pregunta es, ¿y por qué no se dedican a soñar con la inteligencia artificial y no con la universidad? Más de uno lo hará y se inventará su novia, su mascota, su psicoanalista, su confesor, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cuestión. Pero resulta que profesionalmente hablando, es decir, cuando hablamos en serio, cuando hablamos de la realidad, la inteligencia artificial les da miedo a los universitarios, pero cuando la utilizan para hacer trabajos de fin de grado, entonces no les da tanto miedo, ¿verdad? Es una cuestión curiosa esta. Entonces, vamos a citar algunos fragmentos de este artículo y someterlos a crítica y análisis. Se dice, si estás en la universidad o conoces a alguien que lo esté, seguro que han usado en alguna ocasión que otra el ChatGPT para hacer sus trabajos, incluso el temido TFG, el trabajo fin de grado, temido. Nótese cómo se implica al universitario en un cúmulo de experiencias de temor, de miedo, de inquietud, de preocupación ante la realidad. Este artículo da la imagen de que el universitario es un cobarde ante la realidad. Luego lo será o no lo será, porque ya digo, hay personas que son muy cobardes ante determinadas realidades y muy temerarias e imprudentes ante otras facetas de esa misma realidad. Pero, ¿por qué le tienen miedo al trabajo fin de grado? El trabajo fin de grado es una posibilidad, es un recurso que tienen para demostrar sus capacidades y su inteligencia, no su cobardía, ni sus temores, ni sus inquietudes. Es que no acabo de entender esto realmente. Es como tener miedo a un piano. Un piano es un instrumento que permite demostrar las capacidades musicales que uno tiene a la altura que le corresponde. Pero lo que no se puede es tener miedo a un piano. Del mismo modo que no se puede tener miedo a una universidad. Del mismo modo que no se puede tener miedo a la literatura, en definitiva. Lo cierto es que es bastante tentador usar, dice el artículo, el ChatGPT para hacer un trabajo fin de grado. No, tentador no es. No es tentador, es una declaración de impotencia completa. Es decir, el ChatGPT debe ser un desafío para hacer un trabajo fin de grado mejor de lo que lo puede hacer un ChatGPT, porque lo que hace el ChatGPT no puede ser mejor que lo que hace la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial es un producto y un resultado de la inteligencia natural humana, a menos que no se tenga inteligencia natural humana y entonces nos resulte sorprendente todo lo que hace esta máquina. Y a continuación se dice, sin embargo, muchos de ellos están encontrando, ya tardaba en aparecer, un presente continuo. Fíjense, les voy a leer este párrafo en presente continuo total, para que vean lo mal que suena en español el presente continuo inglés. Leo no como está escrito, sino traduciéndolo todo a un presente continuo. Sin embargo, muchos de ellos se están encontrando con un gran problema y está llegando esta tecnología de manera que está teniendo un gran impacto en las carreras artísticas y de humanidades. Hay estudiantes que están queriendo ser escritores, que están queriendo ser periodistas, que están queriendo ser guionistas y que ahora se están replanteando su futuro. Bien, yo aquí lo he leído todo con presentes continuos. En realidad, la autora del artículo escribe la mitad menos de los que yo he pronunciado. Lo dice así: sin embargo, muchos de ellos están encontrando, muchos de ellos encuentran, presente de indicativo, se encuentran con un gran problema, y la llegada de esta tecnología está teniendo, dice ella, la llegada de esta tecnología tiene o adquiere un gran impacto en las carreras artísticas y de humanidades. Hay estudiantes que quieren ser escritores. Aquí no dice, por ejemplo, están queriendo ser escritores, ¿no? Quieren ser escritores, periodistas o guionistas, y que ahora, y aquí sí lo dice, están reemplazando su futuro, y que ahora ven que su futuro está reemplazado, con un participio, no hace falta el gerundio, por la inteligencia artificial. Bien, y cita la declaración de un universitario. Quedarme obsoleto me aterraba. ¿Y por qué le aterra quedarse obsoleto? ¿Pero cuál es el miedo a quedarse obsoleto? Usted está en la universidad para estudiar, no para quedarse obsoleto, y menos para tener miedo. Usted no va a la universidad para tener miedo. Usted va a la universidad para adquirir unos conocimientos que le permitan hacerse compatible con la realidad, generar conocimientos nuevos y ser un profesional de su oficio o de su trabajo. Comenta uno de los estudiantes que rechazó un máster por miedo,
Rechazó un máster por miedo a que su esfuerzo no valiera nada en un mercado en el que la inteligencia artificial parece ya la reina y los despidos se esperan en masa. Bueno, vamos a ver, hay personas que confunden la inteligencia artificial con el apocalipsis. Si ustedes tienen miedo a esto, entonces realmente tienen un problema, tienen un problema realmente grave, porque no se puede vivir con estos miedos y tener éxito, en definitiva. Esto ya es un problema psicológico, no es un problema académico, ni es un problema mercantil, es un problema psicológico, es un problema de psicólogo o de psiquiatra. No se puede renunciar a un máster por miedo a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. Entonces también renunciamos a la medicina, porque la inteligencia artificial suprimirá las consultas médicas en determinados niveles. Esto no tiene sentido, no es un argumento. Se recoge la declaración de otra persona. Me pasé la vida escribiendo historias y soñando con publicar un bestseller, pero ver cómo la inteligencia artificial genera novelas a ritmo industrial me hizo dudar de todo. Bueno, vamos a ver, pero entonces podemos decir, yo no voy a escribir ninguna novela porque como no voy a superar el Quijote de Cervantes, no vale la pena que pierda el tiempo escribiendo una novela que sea inferior al Quijote de Cervantes. Bueno, pero ustedes conocen la máxima, en principio, en virtud de la cual lo bueno es enemigo de lo mejor. Por otro lado, me pasé la vida escribiendo historias y soñando con publicar un bestseller. Pues a lo mejor si hubiera pasado un rato simplemente pensando coherentemente en cómo escribir una novela sin soñar con publicar un bestseller, pues a lo mejor habría escrito una buena novela. Pero es que estos planteamientos sitúan al ser humano fuera de la realidad y fuera de cualquier posibilidad de hacerse compatible con la realidad. Me pasé la vida escribiendo historias. ¿Y cuánta vida tiene usted? ¿120 años para pasarse la vida? ¿Cómo puede decir que se ha pasado la vida cuando a lo mejor no ha cumplido ni los 30 años de edad? Entonces, estas son declaraciones de Alicia en el País de las Maravillas, completamente. Lo cierto es que estos no son 3 o 4 casos aislados, y ya desde 2023, cito el artículo, universidades de todo el mundo han visto cómo crece el número de estudiantes que abandonan las carreras de letras, comunicación o arte. Bueno, será por miedo, pero no por la inteligencia artificial, evidentemente. Claro, eso es como el soldado que por miedo abandona el frente de guerra. Eso es otra cuestión, no por la inteligencia artificial. Claro, el motivo, se aduce, es casi siempre el mismo, el de la sensación de que la inteligencia artificial está ocupando, volvemos al presente continuo, ocupa el espacio que antes era exclusivo del talento humano. No necesariamente, no tiene que ver una cosa con otra. Es como decir, bueno, por culpa del COVID todo va mal, por culpa del diluvio universal todo va mal, o por culpa del pecado original todo va mal. Claro, depende cuál sea el chivo expiatorio que identifiquemos en un determinado pasado para responsabilizarlo de lo mal que nos va en el presente, ¿no? De decir, bueno, pues por culpa de Hernán Cortés todo funciona mal en Hispanoamérica. Bueno, hace ya rato que Hernán Cortés pasó por aquí. Quiero decir que el diluvio universal causó estragos y todavía no los hemos superado. Bueno, el pecado original de Adán y Eva es responsable de que yo haya suspendido todas las materias en el primer curso de carrera. Bueno, vamos a ver, hay cuestiones que no necesariamente tienen que ver de esa manera tan directa, ¿no? Entonces, claro, culpar a la inteligencia artificial absolutamente de todos los problemas del mundo y alguno más resulta un pretexto irreconciliable con el racionalismo humano. Entonces, a partir de aquí, para dar cierto fundamento a estos argumentos, se citan nombres. Aquí empezamos con la técnica inglesa anglosajona del drop names. Vamos dejando caer nombres como que de alguna manera grandes autoridades ratifican o confirman estas tesis. Sam Altman, CEO de la de la inteligencia artificial abierta, vamos, y otros gigantes del sector como Jensen Huang de Nvidia, Darío Amouedi de Anthropic o Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, mantienen posturas distintas que resulta difícil prever un escenario único. Esto es una obviedad. Esto es una obviedad. Darío Amouedi ha sido uno de los más contundentes y advierte que la inteligencia artificial ha dejado bastante claro que en solo 5 años podríamos ver cómo desaparece hasta el 50% de los trabajos administrativos básicos. Bien, pero esos cambios en la historia se han producido constantemente. Es decir, cuando la imprenta empieza a funcionar, un montón de amanuenses dejan de ser necesarios. Y cuando el PDF comienza a funcionar, las posibilidades que tiene determinado sector industrial de imprimir libros dejan también de funcionar. De hecho, el PDF ha hecho que las fotocopias desaparezcan en los últimos años.
Las pantallas informáticas han cambiado también muchas formas de comportamiento humano en relación con el consumo del papel. Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones no son más que obviedades. Y ahora resulta que vamos a tenerle miedo a las pantallas porque la gente está más cómoda leyendo el papel. Pueden leer los libros en pergamino también, o en papiro, en tablillas de cera o de bronce, o de arcilla cocida, como hacían los mesopotámicos, ¿no? O sea, y en vez de escribir libros en papel o en pantallas informáticas, pueden coger un cincel y un martillo y ponerse a pulir piedra y escribir ahí sus memorias sobre la piedra. Claro, si se ponen en ese plan, entonces pues nos negamos al progreso, y ya no al progreso, sino simplemente a la capacidad de adaptarse a las mutaciones que experimenta la vida humana a lo largo de la historia, al margen de que sean progresivas o involutivas. Eso ya es otra cuestión. Entonces, claro, aquí se citan una serie de obviedades en nombre de las cuales se trata de conferir autoridad a un argumento completamente discutible. Y se usa la excusa, cito, de la automatización para recortar empleos, bajar salarios o convertir puestos fijos en trabajos precarios. Estos son otros problemas que afectan a la vida política actual, y de ellos nos hemos ocupado aquí en el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Pero esa es otra cuestión, insisto, esta es otra cuestión completamente diferente. Y claro, y se dice: y aunque los grandes directivos prometen saltos de productividad, los estudios más serios, como los del Nobel Daron Acemoglu, hablan de mejoras mínimas y de un aumento de la desigualdad entre capital y trabajo. Pero esto, insisto, que son obviedades, esto se puede decir de cualquier época, y hay que añadir al nombre de Daron Acemoglu que es Nobel, porque la mayor parte de la gente ni lo sabe, ni le importa que lo sea, en definitiva. Y entonces dice: tienen bastante claro que los grandes ganadores de todo esto son las empresas que ganan, porque las empresas que cierran y fracasan no salen en esa lista. Es que hablar de los amigos del comercio en general como si todos fueran iguales es un error completamente explícito. Es decir, no todas las empresas ganan. El mercado es un conjunto de poderes y de competencias en conflicto, y no todos los beneficios son iguales para los que están en esa conflictividad y en esa dialéctica de intereses económicos. Claro, se habla también de un sindicato de funcionarios que exige, dice, pues está exigiendo, parece que lo está exigiendo ahora mismo, precisamente en el momento en el que hablamos o oímos mi intervención. Siempre el puñetero presente continuo. Exige una regulación exhaustiva y planes de reconversión profesional ante la llegada inevitable de la inteligencia artificial al mercado laboral. Sí, pero vamos a ver, estos funcionarios que se tranquilicen, porque cuando la inteligencia artificial se imponga definitivamente ellos ya estarán jubilados. Quiero decir que esto ya es una generación nueva la que se enfrenta a este problema. Las cosas van muy rápido, pero también van rápido para los trabajadores. Por otro lado, tengas en cuenta que culpar a la inteligencia artificial de todos los males del mundo y alguno más es realmente injusto, es un idealismo. La piratería informática, por ejemplo, ha destruido más empleos en el sector editorial de los que pueda destruir la inteligencia artificial. Es decir, la piratería informática ha destruido la labor mercantil de editoriales, de correctores de pruebas, de correctores de estilo, de autores, de impresores y, por supuesto, de todo un mercado de distribución y venta de libros. Por lo tanto, ¿qué queremos culpar a la inteligencia artificial de hechos que ya venían heredados anteriormente por otras circunstancias? Y ya he dicho muchas veces que la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. La ignorancia, el no saber leer obras literarias, ha destruido más literatura que la que han podido destruir cualesquiera censores prohibiendo la publicación de determinados libros. Por lo tanto, insisto que, sinceramente, felicito a la autora, sin ironía, Carolina González Valenzuela, porque ha sido capaz de escribir un artículo periodístico en una tonalidad impactante y alarmista, con datos reales, ahora bien, con una elaboración sofista que es admirable y verdaderamente magistral. Es decir, yo si fuera un empresario del periodismo, contrataría a esta autora porque sabe escribir muy bien. Sabe escribir muy bien en el sentido de que sabe seducir con argumentos de dudosa legitimidad a una cantidad notable de lectores. De hecho, yo mismo he prestado atención a su artículo, y no por casualidad, porque me parece que es un artículo que pone el dedo en la herida, no tanto tal vez para sanarla, cuanto sí para llamar la atención sobre ella. Por lo tanto,
no me parece desestimable en absoluto el trabajo que se hace en un artículo de esta naturaleza, y ya le digo, le hago llegar mi más sincera felicitación porque lo ha hecho muy bien. O sea, realmente es que lo ha hecho muy bien. Y creo que con ese tipo de competencias y capacidades se pueden escribir muy buenos artículos de prensa, se puede hacer todo un ejercicio de sofística. Gorgias y Protágoras la contratarían si fueran realmente empresarios, y desde luego en un despacho de abogados tendría un papel de primera espada, porque manejando argumentos de esta naturaleza se ganan batallas, o sea, realmente se ganan batallas. Un sofista es alguien que tiene más competencias que un filósofo, indudablemente, y no se puede ejercer el periodismo sin tener competencias en sofística en primera línea de juego, y en primera línea de fuego. Por lo tanto, vaya mi más sincera felicitación a esta autora. Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, claro, evidentemente, hombre, a mí no me engañáis, eso está claro, y como a mí no me engañáis, a mucha otra gente tampoco, y voy a decir por qué. El enfoque periodístico de este artículo es magistral, insisto, es verdaderamente magistral, porque así se hace el periodismo en uno de sus determinados géneros, que son muchos los que tiene. Pero claro, hay un componente alarmista, que es el que verdaderamente atrae, que es muy fuerte, pero muy fuerte, hombre, no lo podemos negar. En primer lugar, cito, se dice, cada vez más universitarios abandonan sus carreras por culpa de la inteligencia artificial. Hombre, esto es una hipérbole verosímil, es decir, de esas hipérboles que, siendo exageradas, uno dice, hombre, es cierto. Claro, aquí hay dos elementos importantes de cierto periodismo: sensacionalismo y simplificación o amplificación. Simplificación del problema y amplificación de sus resultados. Les estoy dando una clase sobre periodismo, aunque no lo crean. Esto para los estudiantes de una facultad de Ciencias de Información es enormemente importante lo que les voy a decir aquí. Porque claro, uno antes de ser patrón ha sido marinero. Tengan en cuenta que yo empecé a escribir artículos de prensa a los 16 años en el diario La Nueva España de Oviedo. O sea, sé de lo que hablo. Llevo toda la vida escribiendo artículos en la prensa y sé cómo se trabaja ejerciendo de aprendiz de brujo. Entonces, claro, esta afirmación es muy generalista. Cada vez más universitarios abandonan sus carreras por culpa de la inteligencia artificial. Hombre, y luego, claro, se apoyan testimonios individuales, que siempre habrá gente que diga, es que yo no puedo con esto, es que yo me voy, es que me retiro, como de hecho se aducen. Y claro, frases tales como, todo por culpa de la inteligencia artificial, es lo mismo que decir, todo por culpa de Hernán Cortés, todo por culpa del diluvio universal, o todo por culpa de Adán y Eva, que cometieron el pecado original, y por eso estamos pagándolo con el trabajo. Pero hay otros problemas, es decir, hombre, antes de que llegara la inteligencia artificial había precariedad laboral, había una reducción mercantil de la universidad. La universidad deja de ser un servicio público para convertirse en una fábrica de agentes mercantiles. Y luego, por otro lado, hay una banalización del conocimiento que también se las trae. Es decir, que la degradación de la calidad laboral, la degradación de la universidad y la degradación del conocimiento ya estaban antes de que la inteligencia artificial llegara. Hombre, algo bueno tendrá la inteligencia artificial, es un recurso que hay que saber utilizar, no es un peligro. Es que tener miedo a la inteligencia artificial es como tener miedo a un gozque, a un caniche, ¿verdad? Y decirle a un mastín, al que no conoces de nada, que te acaricie con los dientes la mano derecha. Claro, es que es no tener miedo a un tigre y sentirse intimidado por una hormiga. Claro, entonces aquí hay un problema, realmente. Luego, por otro lado, en este artículo se mezclan los síntomas con las causas. Aquí se interpreta que el problema de todo lo tiene la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial lo único que hace es manifestar una serie de síntomas que lo que revelan es la impotencia de muchos universitarios para saber manejarla debidamente, para saber manejarla rentablemente. Es que aquí se confunde la causa, la consecuencia y el síntoma. Es decir, se confunde el caso, el resultado y la norma. La norma es que nos encontramos con una tecnología que se llama inteligencia artificial, que impone sus normas. El resultado es que no sabemos qué hacer con ella, por parte de muchos universitarios. Y el resultado es que esto no nos conduce a ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque el caso es que los universitarios no saben qué hacer con ella. Claro, cuando no sabemos qué hacer con unas normas como las que impone la inteligencia artificial,
Pues evidentemente es que el resultado nos sitúa en un contexto de impotencia en virtud del cual estamos fuera de juego, por lo tanto nos vamos de la universidad. Pero esto no es resolver el problema, esto es simplemente hacer explícita nuestra cobardía, nuestra impotencia y nuestra frustración. ¿Para qué? Para demostrar que somos incompatibles con la realidad. O sea, que tenemos miedo a un gozque y sin embargo nos encantaría compartir jaula con un tigre o con un león. Hombre, esto no tiene ningún sentido, realmente. Es decir, la gente no está desorientada por la inteligencia artificial, la gente está desorientada porque no tiene formación para enfrentarse a la inteligencia artificial. Y cuando alguien no tiene formación para enfrentarse al manejo y uso de la inteligencia artificial es porque el sistema educativo que ha recibido lo ha situado muy por debajo de las exigencias de la realidad a la que se tiene que enfrentar. Por lo tanto, el problema no es tanto de la inteligencia artificial cuanto de un sistema educativo que nos ha dado una formación inferior a la que la realidad exige, y de un ser humano que se da cuenta de esto muy tardíamente, cuando ya ha sido engullido por el tigre, en definitiva, y entonces lo único que quiere es echar a correr. Entonces, claro, el sistema educativo no ha preparado a los chavales, a los jóvenes, para enfrentarse a la inteligencia artificial y por eso le tienen miedo. Es que, ya le digo, ustedes tienen miedo a un caniche y sin embargo creen que pueden convivir con un puma. Claro, esto es un problema tremendo, es no ver el peligro donde está y tener miedo simplemente pues, de una silla o de un gato. Es decir, ustedes tienen miedo a una chincheta y sin embargo no temen pulsar el botón que provoca la explosión atómica del día. Claro, es una cosa curiosísima. Entonces, es una educación para el engaño, no para el desengaño. Es una educación para tener miedo a los recursos y no para saber utilizar los recursos. Ustedes no pueden llegar a la universidad teniendo miedo a que una cosa como la inteligencia artificial les vaya a quitar el trabajo en el futuro, porque eso quiere decir que ustedes tienen otros miedos y que los han polarizado en algo que, lejos de causarles problemas, les ayuda a resolver algunos problemas fundamentales en la vida. Esto es otra cosa. Después el hecho de citar, ya lo hemos dicho, de citar a fulano, a mengano y a zutano, como autoridades que pueden ayudarnos a entender estas cosas, esto no significa absolutamente nada. Es decir, lo que diga un premio Nobel sobre la inteligencia artificial no resuelve los problemas de nuestra vida. Eso es el drop names, el dejar caer nombres para darnos un barniz de que estamos al día. Solo falta citar por el medio el Chulhan, que dice obviedades solemnes, ¿verdad?, y que parece que nos ha descubierto el Mediterráneo, y me sorprende además que muchos profesionales de la salud mental, muchos psiquiatras y muchos psicólogos citen a este u otros autores como auténticos referentes de la sanación intelectual de personas que padecen patologías psíquicas, cuando ignoran todo acerca del más importante de los tratados que se ha escrito sobre psiquiatría y psicología en la literatura universal, que es El Quijote de Cervantes. ¿Cómo se puede citar como autoridad de referencia de la salud mental a determinados intelectuales que no saben absolutamente nada de lo que dicen, porque no profieren más que solemnidades obvias, que no dicen nada de nada, y a la vez ignorar, insisto, el mejor tratado que sobre psiquiatría y psicología se ha escrito en la literatura universal, como es El Quijote de Cervantes? Es decir, la ciencia, cuando no tiene nada que decir, se convierte en filosofía. Y observo, sin ser psiquiatra, que la psiquiatría, con excesiva frecuencia, hoy día enmudece y pierde capacidad para hablar por sí misma. Insisto que cuando la ciencia no tiene nada que decir, se convierte en filosofía. Filósofos somos todos cuando no tenemos nada que decir. Filósofos somos todos cuando no tenemos nada que decir, porque cuando tenemos algo que decir, somos científicos, y si no, lo mejor es callarse. Porque para ser un ocurrente, para eso vale más dejar hablar a muchos intelectuales que firman libros sobre todas las cosas y ninguna, como si hubieran descubierto el Mediterráneo en el que llevamos viviendo desde hace milenios, en definitiva. Claro, algunas ideas valiosas de este artículo, que las tiene, claro, ¿cómo no las va a tener? ¿Cómo no las va a tener si quien lo ha escrito es de una inteligencia prodigiosa, porque ha sabido combinar perfectamente hechos y referentes que estimulan enormemente la atención del lector? Es decir, a mi juicio, como digo, la autora de este artículo maneja el periodismo magistralmente, pero vamos, es que yo no sé cómo no se han fijado en la destreza que esta autora tiene para ejercer el periodismo. Es que si yo fuera un empresario del sector, yo contrataría a esta persona, porque tiene una capacidad para
escribir artículos de prensa que es realmente potentísima, pero realmente potentísima. Si algo no se puede permitir jamás un periodista, es ser aburrido. Bueno, eso no se lo puede permitir nadie, pero un periodista menos todavía. Solo se puede permitir ser aburrido un profesor de universidad. No digo más, no digo más. Claro, el artículo sostiene una tesis fundamental, en virtud de la cual la inteligencia artificial es el principal responsable de la precariedad laboral. Claro, esto es un tema muy recurrente, porque dice, la culpa la tiene la inteligencia artificial. Esto es genial, porque es un ente abstracto, es como decir, la culpa la tiene el diablo. Claro, ustedes imagínense que suspenden un examen y dicen, no, es que la culpa la tiene el diablo, no la tengo yo. Claro, pero yo no puedo suspender al diablo, macho. Claro, me viene un alumno y me dice, es que yo suspendí porque el diablo me la jugó. Salta así, pero yo te tengo que suspender a ti, yo no puedo suspender a Satanás. Claro, yo no le puedo, porque Satanás no está matriculado en mi materia. Entonces, claro, decir, bueno, es que la culpa me la jugó la inteligencia artificial. Sí, pero es que yo no puedo suspender ni aprobar a la inteligencia artificial, ni aunque te haya hecho el trabajo. Antaño la gente me venía, es que se me estropeó la máquina de escribir, o se me estropeó el ordenador. Sí, pero yo no puedo aprobar ni suspender a tu ordenador, yo te tengo que aprobar y suspender a ti porque eres tú el responsable de lo que el ordenador haya hecho en tu nombre. Y aquí lo mismo, es decir, echarle la culpa a la inteligencia artificial no resuelve nada, pero hace muy atractiva la declaración. Claro, luego se menciona a fulano, mengano y zutano y se dice que estos señores critican la automatización de los procesos de conocimiento. Era para decir, y ustedes lo dicen, ustedes que son los que los han fabricado, diseñado, promovido, patentado, universalizado, globalizado. Hombre, pero eso es como el que forma parte de un tribunal de oposiciones y suspende al amigo y le dice, no sabes lo que hemos sufrido al tener que suspenderte. Era para decir, miren, la divisa de Judas ya la conocemos. Somos amigos tuyos, pero somos más amigos de la justicia, o de la verdad, o de la legitimidad de turno. Bien, eso es la divisa de Judas. Y si quieren saber más sobre el tema, lean el cuento que con este título hemos escrito y publicado. Lo tienen en Amazon. La divisa de Judas. Es muy, muy sugerente. Y claro, llega el capítulo, se habla del sindicato, ¿no? Se habla también el sindicato de funcionarios. Dice, exige una serie de demandas. Bien, pero claro, exige una supervisión ética, un plan de reconversión profesional. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una supervisión ética de la inteligencia artificial? ¿Qué es un plan de reconversión profesional? Pues hasta que no se vea no se sabe. Pero lo de la supervisión ética de la inteligencia artificial es como hacer un psicoanálisis al ChatGPT, pero eso es ridículo. Es más ridículo psicoanalizar al ChatGPT que psicoanalizar a Don Quijote. Aunque los dos procedimientos son extraordinariamente ridículos, porque es como psicoanalizar al si bemol. Claro, es decir, vamos a hacer un psicoanálisis a la tonalidad de do bemol mayor, ¿no? Porque tiene 6 bemoles o 7 bemoles ya en la armadura, es la máxima bemolización armada, podríamos decir, ¿no? O vamos a hacer un psicoanálisis al tono de re menor, que tiene solo un bemol. Bueno, pues es tan ridículo eso como psicoanalizar al ChatGPT, o como hacer una supervisión ética de la inteligencia artificial. Eso no tiene ningún sentido. Eso sirve para plantear exigencias, pero nada más. Y luego, claro, el artículo tiene una mención muy reveladora, muy importante, hacia el impacto que tiene la inteligencia artificial en artes y humanidades. Y claro, aquí desembocamos directamente en el Amazonas del idealismo, pero miren, es que permítanme que se lo diga sinceramente, ustedes no saben lo que es la literatura. Cuando ustedes hablan de las humanidades y de las letras en estos términos, no me refiero a la autora del artículo que lo sabe muy bien, no, me refiero a los que muerden el anzuelo. Cuando ustedes hablan de las letras y de las humanidades en estos términos, permítanme que les diga a la cara que ustedes no saben lo que es la literatura. Y no lo saben porque ustedes creen que la literatura es nadar en el Amazonas del idealismo. La literatura no es nadar en el Amazonas del idealismo, la literatura es otra cosa. Y entonces, claro, ustedes dicen que por culpa de la inteligencia artificial, yo que quería ser escritor, autor de bestsellers, guionista cinematográfico y guionista de series televisivas, no puedo serlo. Oiga, miren, ustedes confunden la velocidad con el tocino. Ustedes confunden ya no las churras con las merinas, ustedes confunden los churros con las merinas, que es mucho peor todavía. Es que, vamos a ver, la calculadora no ha suprimido la tabla de multiplicar por el hecho de ser una calculadora. La máquina de escribir no ha suprimido la escritura por el hecho de existir. Y la imprenta no suprimió la literatura,
por el hecho de ejercerse como tal y de imprimir muchos libros, sino que la ha multiplicado. La calculadora multiplica las operaciones matemáticas, multiplica las posibilidades de ejercer la tabla de multiplicar, y del mismo modo la inteligencia artificial multiplica las posibilidades intelectuales que tenga su usuario. Otra cosa es que si carece de ellas las anule por completo, pero ese es otro problema. Es que, claro, ustedes lo que no pueden pretender es convertirse en genios de la literatura usando la inteligencia artificial, porque les convierte en genios del kitsch, pero no de la literatura, que no es lo mismo. Claro, tener miedo a una máquina es declarar una falta de formación a la hora de manejar la máquina. Es como si un capitán de barco tiene miedo a pilotar un barco, o como si el jefe de máquinas de una naviera, de los diferentes barcos de una naviera, tuviera miedo al calor o al frío. Claro, es que ustedes se enfrentan a una maquinaria sin capacidad para saber qué es esa maquinaria. Entonces, claro, realmente si los estudiantes abandonan sus carreras por miedo a competir con máquinas, es porque simplemente no saben cómo funciona la máquina, así de simple, y porque en realidad no tienen una formación lo suficientemente desarrollada y porque sus competencias son de una fragilidad y de una vulnerabilidad absolutas. O sea, el problema no está en la inteligencia artificial, el problema lo tienes tú, pero no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un recurso, eso es como tener miedo a pilotar un avión. Miedo a pilotar un avión lo tengo yo, que no sé cómo se pilota un avión, pero no lo puede tener un piloto, evidentemente. Claro, es que eso es obvio, es obvio, completamente. Entonces, el artículo es una obra maestra del periodismo, pero naturalmente sus argumentaciones son muy frágiles, son muy frágiles, porque no se puede demonizar, no se puede convertir en un demonio a la inteligencia artificial. Es que Satanás no es la inteligencia artificial, evidentemente. Si alguien se siente fácilmente reemplazable por una máquina, como puede ser la inteligencia artificial, no vale decir que la culpa la tiene la máquina. Si alguien tiene una falta de motivación e insisto, se siente reemplazable por una máquina, tiene que preguntarse por qué. Y la culpa no la tiene la inteligencia artificial, la culpa la tiene la formación que esta persona ha recibido, que ha situado a esta persona por debajo de las exigencias de la realidad a la que se tiene que enfrentar. Es decir, la solución no es la huida de la universidad, la solución es adquirir una formación lo suficientemente competente como para manejar la inteligencia artificial y poder trabajar con ella, no bajo su eclipse, en definitiva. Pero fíjense ustedes, si nosotros hacemos un análisis, una interpretación de aquellas carreras universitarias que actualmente pueden verse muy afectadas por la inteligencia artificial, los datos no podemos ignorarlos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que abandonar esas carreras? Ustedes hagan lo que quieran, evidentemente, no hay una receta para esto, pero las universidades tendrán que replantearse tal vez reducir estas carreras desde el punto de vista de su oferta pública, porque no van a tener estudiantes. Claro, vamos por sectores. Hay una serie de carreras en el ámbito humanístico y lingüístico que se van a ver plenamente afectadas por la inteligencia artificial. La primera de estas carreras es traducción e interpretación. Esto no lo podemos negar. Miren, la realidad es nuestra principal fuente de información. No podemos cancelar la realidad. No podemos adoptar la postura de los idealistas que, como no están de acuerdo con la realidad, quieren no verla, o no la quieren ver, o quieren mirar para otra parte. Como no me gustan los molinos, prefiero imaginar que son gigantes. Eso es un problema tuyo, pero los molinos son molinos, los gigantes solo existen en tu mente. Por lo tanto, cancelar la realidad no es resolver el problema que brota de la realidad. La realidad es nuestra principal fuente de información, y el periodismo debe prestar atención a la realidad, no a soluciones idealistas, porque el idealismo conduce al fracaso. Entonces, traducción e interpretación es una de las carreras universitarias que más cruelmente, que más crudamente se van a ver afectadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque una máquina que cabe en un móvil habla todos los idiomas del mundo y alguno más. En consecuencia, ¿qué sentido tiene? Se pensarán muchas personas, ¿qué sentido tiene estudiar durante 4 o 5 años una carrera cuando una máquina que no ha estudiado nada resuelve lo mismo que yo resolveré después de años y años de estudio en apenas algunos idiomas, porque una máquina los habla todos y yo como intérprete o traductor podré especializarme en algunos de ellos.
Por lo tanto, las salidas profesionales sí se van a ver muy mermadas. En ese punto hay que pensárselo, hay que pensárselo. Ahora bien, fíjense las consecuencias que esto tiene. Hasta ahora se nos ha educado en la idea de que la lengua y la cultura están estrechamente relacionadas entre sí. Sin embargo, la inteligencia artificial demuestra que una máquina que puede hablar todas las lenguas del mundo sin haber pisado nunca la geografía nativa del lugar en el que se habla una lengua, ya supone una desconexión entre lengua y cultura. Yo siempre he dicho que las lenguas son tecnologías y que tienen que ver más con la tecnología que con la cultura. La inteligencia artificial lo ha puesto de manifiesto. Una máquina fabricada en Nueva Zelanda puede hablar todas las lenguas precolombinas, sin haber pisado nunca Mesoamérica, ¿no? Quiero decir con esto que la ruptura entre lengua e identidad cultural está ya dada en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene patria ni grande ni chica, no ha ido nunca al colegio, no ha estudiado en ninguna sociedad, no forma parte de ninguna cultura, y las conoce todas, y habla todas las lenguas, y mejor que cualquier nativo, incluso, en términos puristas. Por lo tanto, insisto, un móvil con determinadas app, con determinadas aplicaciones, habla todas las lenguas del mundo y alguna más, sin haber formado parte de ningún proceso de inmersión cultural en ningún contexto. Por lo tanto, esta relación entre lengua y cultura, la inteligencia artificial la borra por completo. Las próximas generaciones ya no podrán identificarse en esta relación de identidad entre lengua y cultura, porque la inteligencia artificial la ha destruido. Otra de las carreras que se va a ver muy afectada por esto es la filología inglesa y las lenguas modernas. Esta nomenclatura se va a ver muy afectada. ¿Por qué? Pues porque, como mis propios alumnos en muchos casos me dicen, es que si yo quiero aprender inglés me voy a una academia y paralelamente estudio una FP u otra carrera que me permita una aplicación tecnológica más inmediata y no necesito pasarme 4 o 5 años de vida estudiando inglés. Eso es una decisión personal que cada cual podrá tomar, bajo su propia responsabilidad. Pero no seré yo quien le diga a nadie lo que tenga que hacer. Si tiene que estudiar esto, si tiene que estudiar lo otro. La realidad informa mejor que yo simplemente interpreto determinados aspectos de la realidad. El alumno inteligente no necesita este tipo de consejos, pero no podemos negar que la realidad nos informa de que la inteligencia artificial va a hacer muy innecesaria la matrícula en grados como traducción e interpretación y en grados como filología inglesa o lenguas modernas. Lo mismo le ocurre a la teoría de la literatura y la literatura comparada. Son grados universitarios destinados a desaparecer. El que quiera especializarse en estas materias tendrá que buscarse la vida buscando a profesionales que se ocupen de su formación más a título personal que a título institucional. ¿Querían ustedes una universidad en relación con la empresa? Ahí la tienen. Cuando la universidad y la empresa se juntan, la universidad deja de ser un servicio público, porque pasa de servir al mercado a servir al Estado. Es decir, pasa de servir al Estado a servir al mercado, ya no trabajará para el Estado, ya dejará de ser un servicio público, porque trabajará para la empresa, para ser un servicio mercantil. Es lo que ustedes han querido con el plan de Bolonia. Ustedes han desnaturalizado la universidad como servicio público y la han puesto al servicio del mercado. Ha dejado de estar la universidad al servicio del Estado para estar al servicio del mercado. Ahí tienen el resultado, que un montón de formaciones académicas y de titulaciones universitarias quedan desertizadas. Es lo que han querido, es lo que han montado, es lo que el espacio europeo de educación superior ha dado lugar y ha provocado. Bien, la destrucción de la universidad como servicio público. Ustedes no van a disfrutar de ello. Ustedes han privado a las próximas generaciones de poder acceder a la universidad como un servicio público. Porque ahora el dueño de la universidad no es el Estado, es el mercado, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Si la piedra da contra el huevo, peor para el huevo. Y si el huevo da contra la piedra, peor para el huevo. En este caso, la universidad es el huevo y el mercado es la piedra. Otros grados, otras carreras lingüísticas en determinadas facetas se verá comida por la inteligencia artificial. Y la historia del arte también. No así la restauración. La historia del arte sí podrá ser absorbida en muchos aspectos por el uso de la inteligencia artificial. La restauración de un lienzo o de una escultura no, porque esa no lo hace la inteligencia artificial. Se puede hacer con ayuda de inteligencia artificial, pero todavía no hay inteligencia artificial capaz de restaurar la Catedral de París, aunque sí es posible restaurarla con ayuda de la inteligencia artificial. Otras carreras, en un listado que yo mismo he elaborado, otras carreras
que se encuentran en situación crítica al periodismo, es decir, ustedes pueden elaborar un artículo de periódico dándole pautas al ChatGPT. Pero el ChatGPT utiliza una terminología muy plana, un lenguaje muy plano. Hay un montón de términos que no conoce, que no se atreve a usar, porque no sabe, porque no lo han programado para hacerlo. Quizás en el futuro pueda hacerlo, pero es difícil porque esos términos no los utiliza normalmente la gente. Yo escribo de una manera que el ChatGPT puede imitar, pero no me puede suplantar. No me puede suplantar porque yo utilizo términos que el ChatGPT no conoce. Términos como hiperoge, ultracrepidarianismo, epanadiplosis, es decir, hay unos términos que el ChatGPT no va a usar jamás, que no va a usar nunca, incluso neologismos que yo mismo introduzco con frecuencia, como luzbelino o luzbelinamente, son términos muy propios de mi dialecto y muy característicos de mi forma de ser y de escribir. Por otro lado, el ChatGPT utiliza siempre presentes continuos, cosa que yo jamás hago, en definitiva. Por lo tanto, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que el ChatGPT puede imitar, puede clonar, pero no puede suplantar una originalidad porque no alcanza a ella, en definitiva. Entonces el artículo periodístico, elaborado en términos planos, sí los puede reproducir, sí lo puede reproducir perfectamente el ChatGPT, pero no puede suplantar la originalidad. Puede escribir simuladamente una novela, pero es que no puede escribir el Quijote, es que no sabe, en definitiva, coño. Luego, otras carreras como publicidad y marketing, pues se la come completamente, se la come porque basta manejar la inteligencia artificial para hacer campañas publicitarias sin necesidad de contratar a una persona especializada en esta materia. Comunicación audiovisual y guión, prácticamente lo mismo. Y luego, por otro lado, diseño gráfico en niveles básicos también, y lo mismo en animación en 2 y 3 dimensiones. En niveles básicos, no los avanzados, pero desde luego. Y finalmente, carreras que adquieren una posición muy mixta con el uso de la inteligencia artificial, la psicología en sus primeros pasos, en terapias muy básicas y muy convencionales, por supuesto. El derecho desde el punto de vista de la consulta de determinados trámites los puede resolver fácilmente una inteligencia artificial, no ya ejecutivamente con la presencia de un procurador y un proceso judicial, pero hay personas, hay abogados que han abusado de la inteligencia artificial y se han presentado en Madrid con sentencias dadas por un ChatGPT en Colombia, por ejemplo. Y contabilidad y administración de empresas resulta enormemente útil, pero bueno, siempre se necesita la mano humana, la intervención humana en definitiva. Ahora, lo que el ChatGPT no va a poder reemplazar nunca es una interpretación musical, una interpretación literaria o una creación artística. Es decir, lo único que puede hacer ante el arte el ChatGPT es clonar kitsch, es reproducir kitsch, pero el ChatGPT nunca puede dar lugar a un Velázquez, a un Cervantes, a un Gustav Mahler, a un Tomás Luis de Victoria o a un Manuel de Falla. Eso es rotundamente imposible. El ChatGPT puede imitar a Quevedo, pero no puede crearlo. Este es el gran terreno de la libertad humana. El arte es el relicario de la libertad humana. El arte y la literatura es una libertad envuelta en un joyero, y ahí no llega ni llegará nunca el ChatGPT, y esto no es simplemente una declaración de guerra contra el ChatGPT, es que es un recurso, pero no una solución. El ChatGPT es un recurso, no una solución. La ciencia es un recurso, pero no una solución. Considerar que la ciencia es una solución implica incurrir en un fundamentalismo científico, del mismo modo que la filosofía es al estado al que llegan los que no tienen nada que decir. La filosofía es un recurso para entretenerse en muchos aspectos, no en todos, cuidado, no en todos, pero es un recurso, pero no es una solución. Considerar la filosofía como una solución es incurrir en un fundamentalismo filosófico. Considerar algo como una solución es incurrir con frecuencia en un fundamentalismo. Vivimos rodeados de recursos, la solución está en nosotros. Europa es un recurso, España es la solución, siempre y cuando nosotros seamos capaces de articular una solución. Por lo tanto, insisto, la inteligencia artificial es un recurso, no una solución. Ni tampoco es un demonio ni una condena. Es una posibilidad que el mundo en que vivimos pone a nuestra disposición. De nosotros depende saber usarla, pero tener miedo a la inteligencia artificial no se resuelve demonizándola. Tener miedo a la inteligencia artificial lo único que revela es que necesitamos un psicólogo, porque la educación que hemos recibido está por debajo de las exigencias de la realidad a la que nos enfrentamos.